Muy buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios que, como orábamos hace un momento, nos permite estar aquí, poder escudriñar su palabra y aprender cada día de lo más importante, el agua de vida de su palabra. Quisiera que me acompañaran en esta mañana al libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Es palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La aflicción, mis hermanos, es algo que ha estado, está y estará presente a lo largo de nuestras vidas. Nadie puede negar que en mayor o menor medida ha sufrido aflicciones en esta vida. Así es la vida y así son las circunstancias que muchas veces atribuimos aflicciones al maligno. Y bien es cierto que en ocasiones es así, pero vemos en este pasaje cómo el profeta dice que es Dios quien ha llevado a la aflicción. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. La palabra de Dios para todos dice: soy un hombre que ha visto el sufrimiento cuando Dios castiga lleno de ira. La traducción al lenguaje actual dice: yo soy el que ha sufrido el duro castigo de Dios. El libro de las Lamentaciones, atribuido en general al profeta Jeremías, aunque si bien es cierto en el libro como tal no se menciona al profeta en el libro de las Lamentaciones, pero la mayoría de los autores concuerdan que es Jeremías el autor del libro. Este libro lo escribe el profeta en el contexto de la caída de Jerusalén a manos del rey Nabucodonosor, por ahí del año 500, 600 antes de Cristo. Y tal como lo describe el libro de Jeremías en el capítulo 32, el libro lo escribe el profeta justo en el tiempo en que Jerusalén está en ruinas, que ha caído el pueblo de Israel a causa de su pecado, a causa de desobediencia para con Dios. Y en ese momento el profeta, después de haber sufrido tremendamente esa caída, la destrucción de la ciudad, en medio de ese dolor y de ese abatimiento, escribe su sentir. Inspirado por el Espíritu Santo, Dios le permite escribir ese sentir, lo que él está viviendo, lo que él siente en medio de esa catástrofe. Pero como vemos, repito, él tiene claro una cosa: que lo que está padeciendo no viene de parte del diablo,
Tampoco es una prueba, dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí con toda claridad que es el resultado del enojo y el castigo de Dios, evidentemente por la desobediencia que llevó a pecar al pueblo de Israel. Dice el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. La palabra aflicción en el hebreo oni quiere decir depresión, miseria, angustia, esfuerzo. También tiene que se refiere a la pobreza. Y se refiere específicamente, más que nada esta palabra, a la condición de dolor y castigo que proviene de esa aflicción. O sea, aquí básicamente lo que dice la palabra de Dios en el texto es que se está refiriendo a lo que la aflicción produce. Ese dolor que bien es cierto puede ser físico o espiritual. Y la palabra enojo, hebra del hebreo, significa así en el texto, el significado como tal, lo voy a leer, lo que dicen los diccionarios: estallido de pasión, ardor, cólera, furia o indignación. Mis hermanos, ¿cuántos sabemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia? Como lo vamos a ir viendo también a través de estos versículos que estudiaremos. Pero también en su infinita santidad y justicia es un Dios que se enoja y castiga el pecado. En este pasaje el enojo de Dios es, como decíamos, por la desobediencia del pueblo de Israel, que desencadenó que fueran sometidos. Se alejaron del Señor, adoraron otros dioses y Dios emitió su castigo y su enojo sobre el pueblo de Israel. A veces esto cuesta trabajo entenderlo, pero lo vamos a ir desmenuzando. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 del libro de las Lamentaciones: me guió y me guió en tinieblas y no en luz. El profeta expresa con profundo dolor que Dios lo llevó en tinieblas y no en luz. Y alguno dirá, pero hermano, ¿qué la palabra de Dios no dice en 1 de Juan 1:5 que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él? Eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo pudo llevarlo en tinieblas si la palabra de Dios dice que él pues no es tinieblas, es luz? Y exactamente, mis hermanos, Dios es luz, Él es luz, no hay tinieblas en Él, pero todo lo que está fuera de Él son tinieblas. O sea, todo lo que Dios no ha creado dentro de Él, cuando estamos fuera del Señor, todo es tinieblas, es oscuridad. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando desobedecemos no somos capaces de verlo. Y debemos entender de ver la luz. Nosotros antes de ser cristianos no éramos capaces de ver la luz de la palabra de Dios. Y ahora como que hijos de Dios, cuando nosotros permanecemos en una desobediencia para con Dios, cuando nosotros nos apartamos de una relación viva con Él, estamos en tinieblas y no en luz. Entonces, esto se refiere, insisto, cuando uno desobedece no es capaz de ver al Señor. Así que en esa desobediencia, que es voluntaria, porque uno siendo hijo de Dios, tiene la facultad y tiene la obligación de querer seguir la palabra de Dios para vivir en santidad o no. Obviamente uno como cristiano se entiende que cuando ha nacido de nuevo quiere vivir en santidad y tiene una lucha con su carne, pero tiene ese deseo. Cuando de alguna manera nos dejamos llevar por los deseos de la carne, que no es lo mismo que como veíamos los estudios, y aquí hago un pequeño paréntesis para invitarlos, mis hermanos, a los estudios, para entender la diferencia de lo que es los deseos de la carne y el cristiano que puede ser guiado por su carne, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando uno le da rienda suelta a los deseos de la carne, entonces estamos en tinieblas. Inclusive cuando uno puede ser guiado por sus sentidos y no por la palabra de Dios, estamos en tinieblas. Entonces,
repito, aquí en esta desobediencia voluntaria que nos lleva a las tinieblas, es cuando Dios en algún momento puede a nosotros, como cristianos, decirnos, a ver, aquí yo no te voy a guiar. O sea, no estoy contigo para darte la paz. No puede estar, pero a final de cuentas, Dios no puede dejar de estar en todos lados, Él es Dios. O sea, Él está en todos lados, esto habrá que discernirlo espiritualmente, porque Él es Dios, Él está en todos lados, aún ahí. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Faraón en Éxodo capítulo 7, versículo 3? Dice la palabra de Dios, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. No fue el diablo, fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Entonces, muchas veces es Dios quien ejerce la aflicción en sus hijos y en sus no hijos con un propósito. En este caso de Faraón, Dios ya sabía que Faraón por ningún motivo iba a volver sus ojos al Señor. Él ya había decidido, Dios que lo sabe todo, sabía que voluntariamente Faraón le había rechazado. Y entonces lo iba a usar para sus propósitos y para glorificarse, como dice la palabra de Dios más adelante. Entonces fue Dios quien endureció el corazón de Faraón, porque como decíamos, Faraón había decidido voluntariamente desechar a Dios. Y entonces, hermanos, como decíamos, Él controla absolutamente todo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas predicaba nuestro hermano Carlos? Y a lo mejor en un principio nos parecía un poco difícil de entender a algunos, pero cuando predicaba acerca de lo que iba a pasar en el lago de fuego, pues a final de cuentas él nos comentaba pues, que era Dios quien iba a infligir el castigo a través de Jesucristo. Y a lo mejor cuesta trabajo entenderlo, pero ¿cómo Dios va a infligir el castigo siendo que Él es luz? ¿Cómo va a estar en un lugar? Eso dice la palabra, mis hermanos. O sea, esto tenemos nosotros que tenerlo muy claro. Dios es un Dios de amor, de infinita misericordia, pero es un Dios que castiga el pecado y no lo puede dejar sin castigo, porque eso le costó su sangre preciosa a su Hijo Jesucristo. Si Él no perdonó a su Hijo, no puede perdonar a nadie. Él mismo se encarnó, se hizo pecado, entonces Él no puede perdonar el pecado. Pero a final de cuentas, en ese lugar, en el lago de fuego, que es donde se vivirá eternamente la ira de Dios, es Dios quien va a ejercer ese castigo. Y aquí, mis hermanos, es algo que tenemos que, yo oro al Señor que nos dé la capacidad de entendimiento, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie perezca. Dios no se complace en el castigo. Eso lo tenemos que tener muy claro. La palabra de Dios nos dice que Él no se complace en el castigo. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero sin embargo, Dios va a tener que ejercer algo de lo que Él no se complace. Y lo va a tener que ejercer de manera perpetua. Podemos imaginarnos el dolor que a Dios le va a causar eso, le causa eso, el tener que ejercer un castigo. A ver, ¿a poco nosotros, como padres, cuando tenemos que ejercer castigo para nuestros hijos, decimos, qué bueno, ya va a llegar el momento del castigo? No, hombre, me voy a gozar en castigar a mi hijo, no veo la hora en que pueda yo llegar a castigar a mi hijo. Pues yo creo que no, ¿verdad? O sea, nos duele ejercer ese castigo para nuestros hijos cuando es necesario. Y muchas veces decimos, Señor, a veces no queremos ejercer el castigo, pero la palabra dice que hay que hacerlo. Y no nos complacemos, no nos gozamos de ese dolor. Si no lo hacemos nosotros, que somos contaminados por el pecado, que todavía nos llevamos por nuestros deseos de la carne en muchas ocasiones, imagínense Dios que es santo.
Él no se complace en el castigo, mis hermanos. No es algo que goce, es algo que le causa tremendo dolor. Y ahí, entonces, en este lugar, decíamos, Dios va a tener que ejercer algo de lo que Él aborrece. Hay que discernir de veras espiritualmente. Muchas veces nosotros, ahora como cristianos, por supuesto que en menor medida a veces podemos caer en ello, pero la gente que no es cristiana se pone a juzgar a Dios sin tener la mínima y la más remota idea de lo que es ser Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que, hoy una pregunta, en este caso voy a cambiar un poquito. Dice, ¿dónde nació el pecado? La Biblia, ¿dónde nos manifiesta la primera vez que podemos identificar un texto como pecado? ¿Dónde nace el pecado? ¿Con Adán y Eva? No. No, ¿por qué razón? Dice Isaías, capítulo 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando, mis hermanos? De Lucifer, el ángel que Dios se había creado para estar más cercano a él, para que le alabara. Él es, al menos lo que nos dice la palabra de Dios. Tal vez cuando estemos con el Señor nos revele alguna otra cosa que no pudo o no quiso mostrarnos en su palabra, pero al menos en la Biblia, la primera vez que nosotros podemos identificar un texto como pecado es aquí en Isaías 14:12, cuando Lucifer decide ser o decide voluntariamente querer ser semejante al Altísimo y separarse del Señor. Ahí nace el pecado. Pero después viene la consumación de este pecado cuando nosotros decidimos voluntariamente a través del primer hombre obedecer a Satanás. Ya en ese momento, ya no era Lucifer, ya el lucero de la mañana era Satanás, y que decidimos hacerle caso a él en lugar de a Dios. Es ahí cuando, a final de cuentas, la creación es la responsable de que nuestro Señor, de que Dios, el creador de todas las cosas, Jehová Dios, encarnado en Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, la Trinidad, tenga que vivir la condición de tener que hacer algo que Él no quiere hacer. Es la creación, fue su propia creación, la que, por decirlo de alguna manera, es que no es la palabra, no quiero decir una palabra que no sea, va a tener que ser la responsable de que Dios haga esto, su misma creación. Y Dios, sabiéndolo, siendo el creador de todas las cosas, aún así en su misericordia sabía que valía la pena crear todo lo que creó. Es muy importante esto y tal vez piensen que nos estamos desviando un poquito del tema, pero yo sí quería que nosotros tuviéramos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque vamos a entender entonces un poquito más lo que dice el profeta en el libro de Lamentaciones, cuando está sintiendo el castigo de Dios, que no se compara en nada a lo que Dios siente cuando Él tiene que castigar por el pecado y por la justicia. Dice el versículo 3, regresando a Lamentaciones, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Versículo 4, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Aquí vemos en estos dos versículos cómo el profeta está expresando
dolor físico. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Versículo 5, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Versículo 6, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Cuando uno se siente en oscuridad, mis hermanos, cuando uno como cristiano, hablando como cristiano, se siente en oscuridad, estamos hablando de un dolor espiritual profundo. Porque uno como cristiano entiende, como lo vamos a ir desarrollando, que necesitamos a Dios en nuestra vida diaria y en todo lo que hacemos. Y cuando de repente no tenemos claridad, por la circunstancia que sea, tal vez por dejarnos guiar por nuestros sentidos, repito, como lo estábamos viendo en los estudios, y Dios nos permite entrar en esa oscuridad, es algo que cuando uno es hijo de Dios, le causa un tremendo dolor, una tremenda angustia y una tremenda aflicción. Dice versículo 7, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Vemos cómo el profeta está expresando un dolor intenso que él está sintiendo, que sabe que ese dolor intenso es producto del castigo de Dios, lo dijo en el versículo 1. Es producto del enojo y de la ira de Dios. Y como ya vimos, Dios no se complace en ello, pero lo tiene que ejercer. El versículo 8 dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Aquí este clamar se refiere a la expresión de dolor como tal, o sea, no se refiere, porque la palabra de Dios dice que cuando uno clama, lo vamos a ver más adelante, de todo su corazón Dios oye. Pero aquí este clamé se refiere a la exclamación que podemos hacer a causa de un dolor. Por ejemplo, si alguien me pellizca, hago un ay, ¿no? Cuando de repente siento un dolor, de inmediato viene como respuesta fisiológica y emocional, viene una exclamación. A eso se refiere. Aquí dice, cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. O sea, no se refiere a un entendimiento profundo de lo que está sucediendo, que conlleve un arrepentimiento por lo que hice y que conlleve que Dios me escuche. No se refiere a eso. Dice el versículo 9, cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos. O sea, Dios mismo de repente puede ser el que cerque nuestros caminos y tuerza los senderos. Dice la palabra de Dios, repito, que Él lo llevó a ese estado de aflicción, en este caso específico, porque es lo que estamos estudiando en esta mañana, no quiere decir que siempre sea así, pero en este caso por el pecado. Es un castigo de Dios a causa del pecado. Versículo 12, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar, versículo 13, en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. O sea, en este caso, por la desobediencia de Dios, Dios los deja, emite castigo, y los pueblos que los conquistaron, pues obviamente decían, ¿dónde está tu Dios? Pues no que tu Dios era poderoso, ya destruimos la ciudad. Ya estamos aquí, ya los conquistamos, ya los sometimos a ustedes. ¿Dónde está tu Dios? Versículo 15. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y versículo 17, que es 17 y 18, dice, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Muchas veces, mis hermanos, cuando estamos en aflicciones, que pueden ser, insisto, de cualquier tipo, físicas, emocionales, espirituales, la palabra dice aquí, la paz, no podemos tener la paz y muchas veces nos olvidamos del bien. Y esto pasa cuando ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, en nuestra aflicción, cuando nos centramos en ese problema y dejamos de ver la luz. Por eso dice el profeta que está en tinieblas, por eso lo lleva en tinieblas, lo lleva a verse a sí mismo, lo lleva a ver su problema y eso no le permite ver la luz de Dios. Y dijo, esto lo llevó a decir en el versículo 18, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová.
Qué tremendo, mis hermanos, que muchas veces nuestras aflicciones pueden llevarnos a hacer este tipo de clamaciones. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Por qué? Por olvidarnos del bien, por centrarnos en nuestro problema, por poner la mente en eso que nos está sucediendo, que si bien es cierto, hemos visto cómo aquí el profeta expresa que es muy duro. Él está expresando un sentir desde lo profundo de su corazón que le lastima, le duele, pero está teniendo un problema aquí que es centrarse en ese problema. Esto, repito, como resultado del castigo que Dios estaba llevando a causa del pecado. Pero entonces vemos cómo se tenían que vivir las consecuencias de ese pecado. El pueblo de Israel tenía que vivir las consecuencias de ese pecado y, como repito, causaban dolor de forma personal. Él expone esto en este libro, que muchas veces pareciera, lamentablemente yo he escuchado a algunos predicadores que han llamado, no sé si en algún momento les ha pasado, que llaman a Jeremías el profeta chillón, desconociendo tremendamente la profundidad de lo espiritual que plantea tanto en el libro de Jeremías como el libro de las Lamentaciones. Entonces, aquí vemos que la aflicción y el sufrimiento en esta vida va a estar presente y es para todos. Hijos y no hijos de Dios. Pero hay una diferencia que ahorita la vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:21, que no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí en esta parábola que ya estudiamos, vemos que cuando vienen las aflicciones, los que no son hijos de Dios tropiezan, pero vemos que vienen las aflicciones a los no hijos de Dios. Y dice en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 5, que en aquellos tiempos no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. O sea, aquí está hablando de aflicción para todos los habitantes. Y en el libro de Job, en el capítulo 30, versículo 16, que muchas Biblias titulan Job lamenta su desdicha actual, vemos cómo podemos encontrar un paralelismo entre lo que expresa el profeta aquí en Lamentaciones y lo que expresa Job. Dice la palabra de Dios: y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Y en el capítulo de Juan, versículo 16, capítulo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, aquí le está hablando no ya a los impíos, aquí le está hablando a los cristianos, donde nos dice que tendremos aflicción, igualmente que a Job le dijo, o estaba expresando, que su alma estaba derramada, que días de aflicción se apoderaban de él. Y no podemos decir que Job no era un hombre temeroso de Dios, porque el versículo 1 del capítulo 1 con toda claridad nos dice que hubo en tierra de un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, estas aflicciones van a estar presentes siempre, siempre, y se van a manifestar se van a manifestar a través de nuestra vida de muchas formas. Tal vez la que a lo mejor más nosotros identificamos es en las enfermedades. Viene una enfermedad, la que sea, y como esa enfermedad afecta nuestro cuerpo físico como nuestra mente también, pues entonces es cuando más decimos: Señor, ¿dónde estás? O de repente viene la enfermedad y malamente muchos de nosotros es cuando decimos: no, pues ahora tengo que orar más, ¿no?
por causa de la enfermedad. Y no está mal que uno ore más en esas circunstancias, pero debemos de plantearnos si de verdad la razón de tener esa enfermedad es para orar más a Dios. Y tenemos también que tener en cuenta para qué oramos. Obviamente nuestro deseo es que pues, Dios nos sane. Nadie quiere sufrir en este mundo. O sea, nadie quiere venir al mundo y padecer. Pero vamos a ver, nos vamos a llevar una sorpresa ahorita más adelante. Entonces, se puede, decía, repito, manifestar en muchas formas a través de una enfermedad, ya sea propia o de nuestros seres queridos, un hijo, nuestros padres, hermanos, familiares cercanos. Se presentan así las aflicciones, se presentan también a través de circunstancias que vienen a nuestra vida, circunstancias de vida, a lo mejor injusticias que podemos estar viviendo, ¿no? Alguien a lo mejor estamos viviendo alguna consecuencia de algo que no hicimos, ya sea en nuestro lugar de casa, legalmente. O sea, las aflicciones están presentes, mis hermanos, en muchísimas circunstancias, a través tal vez de algún accidente, de algún evento natural. Dios permite que de repente venga un terremoto y a los cristianos o no cristianos les suceden cosas, ¿verdad? Padecen, a lo mejor alguien perdió su casa, como le pasó a Job, a través de una circunstancia natural que Dios permitió. Igualmente aquí un cristiano, Dios puede permitir perder su casa. Y muchas veces ese evento que Él manda y que Él permite, es a causa del pecado en algunas circunstancias, puede ser de un pueblo, de alguna ciudad, de alguna comunidad, o sea, puede ser así. Nosotros como cristianos tenemos la capacidad ahora de poder ver esa luz y de decir, es Dios el que está al control de todo. La gente que no conoce a Dios dirá, pues es un accidente, bueno, pues así es la naturaleza, ¿no? Pero ¿por qué es así la naturaleza, mis hermanos? Vamos a verlo. ¿Por qué es así la naturaleza? Dice la palabra de Dios entonces, volviendo a nuestro pasaje, que todas esas aflicciones y todo eso que pasamos no se quedan sin solución. Gracias a Dios. Leímos ahorita la primera parte del pasaje que es dura, donde vemos que Dios mismo es el que infringe el castigo, Dios mismo es el que tiene que castigar el pecado, que Dios se enoja y en su ira castiga el pecado, pero dice la palabra de Dios a partir del capítulo 19, en ese dolor que el profeta está expresando, en el capítulo 19 continúa diciendo, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Aquí comienza, en el versículo 18 decía que perecieron sus fuerzas y su esperanza en Jehová. Y en el capítulo 19 empieza a entrar en razón y dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Comienza ya no solamente a exclamar dolor por lo que está sucediendo, comienza entonces a entender y a regresar que hay un Dios, que su Dios, el que en mucho tiempo le instruyó para que hablara a su pueblo y que por causa de desobediencia están viviendo eso, existe y es real. Y dice el versículo 4, lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra de Dios? Esperaré. ¿Por qué va a esperar? ¿En quién va a esperar? Dice la palabra de Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Comienza a volver en sí y comienza a recordar que Dios está al control de todo, que si bien es cierto tiene que ejercer castigo, Dios está ahí, ha hecho una promesa y Él, a pesar del dolor, a pesar de la aflicción que está sintiendo, su única esperanza, y es una esperanza real, no es una esperanza hipotética, es esperar en Jehová, porque dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque en realidad lo que merecían es haber sido consumidos y destruidos por su pecado.
Eso es lo que merecíamos. Dice el versículo 7, que nuevas son cada mañana y que grande es tu fidelidad. Entonces aquí la palabra de Dios, a pesar de lo duro que empieza esta carta, porque es dura, comienza también a darnos Dios, porque nunca nos deja sin la solución para poder soportar las aflicciones que vienen en esta vida. Dice el versículo 8, mi porción es Jehová, a los que en él esperan, mi alma que le busca. Aquí ya comienza a buscar a Dios de todo su corazón, empieza a dejar de centrarse en su aflicción y en su problema para buscar al Señor, para volver al Señor. Y dice el versículo 9, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es bueno cuando nos da alegrías y Dios es bueno cuando permite o nos inflige, como decía aquí el versículo 1, la vara de su enojo. En todo tiempo Dios es bueno. Tan bueno es que Él permite que en este momento estemos aquí. La verdad es que nosotros mereceríamos no estar aquí, mereceríamos la condenación eterna y Él por su misericordia nos permite estar aquí. Sobre buenos y malos, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 10, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. O sea, aquí comienza a ver que a pesar de la aflicción, lo que Él tiene que hacer es volverse a Dios, venir y esperar en silencio. No quiere decir que estés callado todo el tiempo, pero quiere decir que estés tranquilo, confiado, en que a pesar de esa aflicción, Dios viene a salvar. Porque imaginemos, de alguna manera, si uno está viviendo una enfermedad y esa enfermedad desencadenara la muerte, para el cristiano es ganancia. Y entonces en ese momento, ni siquiera en el momento que estemos delante de Dios, todo eso terminó. Dice el versículo 11, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 12, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Versículo 13, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. ¿Aquí a qué se refiere? Poner la boca en el polvo, orar al Señor, rendirse a Dios, postrarse delante de Dios, esperar en Él en cualquiera que sea nuestra circunstancia, buena o mala. Aquí hablando de la aflicción, más en la aflicción. Ahí es cuando más tenemos que decir, Señor, aquí estoy, tú eres el que estás permitiendo esto, me someto a tu voluntad. Dice el versículo 13, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Veíamos que Dios no aflige voluntariamente, aflige como causa y como consecuencia del pecado, pero así como aflige, también se compadece. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, dice la palabra de Dios, con toda claridad. O sea, Dios, repito de eso, Dios que se complace en el castigo, que se complace en decir, sí, voy a castigar a mis hijos y a los que no son mis hijos, voy a castigar a mi creación porque me gusta castigar. No es voluntario. Vamos al versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y lo que veíamos hace un momento, o sea, Dios está en cualquier parte y Él controla absolutamente todo. Él es el creador de todo. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, dice la palabra de Dios. O sea, de la boca del Altísimo sale tanto lo malo como lo bueno. Aquí tenemos que entender muy bien este texto. Porque diga aquí que no sale lo malo, no quiere decir, porque mucha gente lo interpreta así, sobre todo la gente que no conoce a Dios, toma estos textos para torcerlos y decir, ¿ya ves cómo Dios es malo también? Porque es malo y bueno, de su boca sale lo malo y lo bueno. Sin embargo, nosotros entendemos
que aún lo malo que podemos equipararlo a la aflicción, tiene un propósito, tiene una causa, y esa causa no es Dios en sí mismo. Si bien esa es una consecuencia de la desobediencia, pero a final de cuentas, eso malo que aparentemente nos está sucediendo, para el que es hijo de Dios, dice la palabra, todo lleva bien. Dice el versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, eso es lo que hay que lamentar. No tanto del dolor que tengamos ahorita o podamos tener física, emocionalmente, por alguna circunstancia que estemos pasando. Dice la palabra de Dios que lo que de verdad nos debe doler y de lo que nos debemos lamentar es del pecado, porque el pecado ofende a Dios. Y dice la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos, versículo 40, y busquemos y volvamos a Jehová. Decíamos, Dios nos da la solución cuando tenemos y estamos viviendo aflicción. Volvamos a Jehová, pero de todo nuestro corazón. El versículo 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. El versículo 55 dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. O sea, ahí donde más sentía el profeta que no tenía esperanza, desde ahí volvió su corazón a Dios. Y versículo 56, hoy dice que oíste mi voz, es lo que decía hace rato. O sea, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Cuando nosotros venimos y buscamos a Dios de todo nuestro corazón, en medio de la aflicción, no simplemente como resultado de un dolor de un grito de dolor por lo que estamos pasando, cuando de veras es clamar a Dios con todo nuestro corazón, dice, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Y es ahí cuando Dios nos da la paz. Esta es la gran diferencia entre los que por su sola gracia hemos sido rescatados y podemos ver la luz, y los que siguen caminando en tinieblas. Qué diferente es, mis hermanos, que nosotros tengamos por su gracia y misericordia el privilegio de poder clamar a Él. Él nos escucha y Él nos da la paz en medio de cualquier aflicción, por muy dura que ésta pueda ser. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, aquí en el Salmo representa normalmente las personas que más reconocemos, las primeras personas que más reconocemos como cercanas nosotros son los padres. O sea, después entendemos que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, pero el ser humano, a la primera persona que reconoce como más cercano, pues es a su papá. Cuando uno nace, pues tiene papá y mamá, ¿verdad? Sí, no hay otras cosas, papá y mamá. Y es lo que uno reconoce como más cercano. Por eso dice aquí, la palabra de Dios enuncia que aunque esto que nosotros entendemos como más cercano lo dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios siempre está ahí. El Hebreos 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios nos dice que no nos deja y nos desampara, y eso aplica en cualquier circunstancia de nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que podamos vivir en esta tierra no se compara con lo que se ha de manifestar. Romanos capítulo 8, versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, qué grande diferencia cuando nosotros, como hijos de Dios, de veras podemos entender esto, y esta es la enorme diferencia con aquellos que no conocen a Dios, porque muchas veces, bueno, siempre, no muchas veces, siempre, y esto es claro, hay personas que dicen conocer a Dios, que no han nacido de nuevo, no son cristianas, de otras religiones, se dicen sentir en mucha paz, pero en realidad la palabra de Dios dice que en su espíritu no tienen esa paz de Dios profunda. Nosotros sí podemos tenerla. El Salmo 34, 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Salmo 22, 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Cuando clamó a él de todo su corazón, Dios le oyó. Salmo 31, 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Y dice que ¿qué hace? Me gozaré y alegraré en tu misericordia. O sea, con nosotros de veras podemos entender que en esa aflicción podemos ver la luz de Dios y su misericordia, como ahorita lo vamos a explicar. Podemos justamente gozarnos y alegrarnos en medio de la aflicción. Salmo 107:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107:6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Estos son poquísimos versículos, mis hermanos, que nos hablan que Dios en medio de la aflicción está con nosotros y que Él nos va a librar de una manera u de otra, ya sea momentáneamente o ya sea eternamente cuando estemos con Él. Pero Él siempre está ahí, en medio de cualquier aflicción. Entonces, a nosotros esto es lo que nos consuela. ¿Y saben qué? Hay una forma en que el verdadero Hijo de Dios puede tener palpable ese consuelo de Dios. Dice Santiago capítulo 5 versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. En este caso podemos tomar como ejemplo al autor de las Lamentaciones, que posiblemente sea Jeremías, como a través de ese sufrimiento tan profundo Dios lo alienta. Pero a lo que iba más que nada es a esto. ¿Se acuerdan que hace unas semanas el pastor apenas hace un par de semanas, la semana pasada, estuvo predicando del gozo de un pecador arrepentido? ¿Recuerdan? En la parábola de Lucas 15:5, cuando dice, refiriéndose a la oveja, que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Fíjense, mis hermanos, una de las cuestiones, y esto yo lo he vivido de manera personal y creo que todos nosotros, en las cuales en medio de cualquier aflicción Dios nos muestra su amor y su misericordia, es cuando predicamos su palabra. Dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aquí, mis hermanos, ¿qué podemos entender? Dice la palabra de Dios que así como Dios se sufre y se duele por el pecado, nosotros debemos hacer lo mismo, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios y de ver a alguien que en ese compartir la palabra de Dios, alguien se arrepiente, créanme, mis hermanos, yo lo he vivido, yo creo que ustedes también, o sea, se te olvida todo. Al menos en el momento que estamos compartiendo la palabra de Dios, podemos tener una enfermedad, podemos estar viviendo un problema, pero en ese momento que Dios nos permite hablar de Él, de su palabra, de su amor, de su sacrificio, en ese momento, a mí se me olvida. Dios permite que estemos enfocados en lo verdaderamente importante, que es lo eterno, y si Dios todavía nos da la gracia de que la persona que le compartimos se arrepienta y venga a Cristo, sea quien sea, tal vez a lo mejor aún más, o lo podemos sentir aún más cuando es alguien cercano, un hijo, un padre, tu madre, tu tío, tu primo, y de repente ves que esta persona se arrepiente de corazón, mis hermanos, la aflicción que estás viviendo en ese momento se olvida. Y viene ese gozo del que hablábamos anteriormente, de decir, Señor, esto es, para eso estoy aquí, para eso me has dejado en este mundo y eso es lo que vale la pena hacer.
Independientemente de lo que nos permita tener material o no, que es la verdad es lo menos importante, independientemente también de lo que emocionalmente podemos estar viviendo, que no lo quiero menospreciar, por supuesto que es importante y Dios, como lo hemos visto ahorita, nos consuela también cuando clamamos, pero en el momento que nosotros obedecemos, compartimos su palabra y todavía si se nos permite ver que alguien se arrepiente, mis hermanos, creo que es la mejor medicina que Dios nos puede dar para todo. Porque para eso estamos aquí, para compartir su palabra. Para eso murió Cristo, para que compartiéramos su palabra y para que esa palabra produjera el fruto de arrepentimiento en otras personas. Lamentablemente la mayoría no lo va a hacer, pero esos pocos, por esos pocos que lo van a hacer, Dios dijo, vale la pena el sacrificio. Entonces, mis hermanos, decíamos, en medio de esa aflicción, la peor que pueda ser, Dios nos permite tener esto. Según de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, a Pablo no le gustaba que pues, lo golpearan, ¿verdad? Podría predicar el Evangelio, ni que lo encarcelaran. ¿Qué es lo que lo mantenía? El gozo que Dios le daba y la paz de ir a cumplir el mandato. Que dice aquí, 2 Timoteo 4:5, lo explica con toda claridad. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso nos dice a todos el Señor, cumplan su ministerio, ¿no? Soporten las aflicciones, cualquiera. Pero el cumplir el ministerio nos va a dar la fortaleza, insisto, es la medicina que nos va a permitir vivir en esta vida soportando las aflicciones. Repito, todos creo que lo hemos visto de manera personal. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Y aquí es donde vamos a ver la enorme misericordia de Dios. En realidad, la condición natural de esta naturaleza caída, de toda la creación que Dios hizo y que se vio contaminada en Génesis 3:17, que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Les digo una cosa, lo que nosotros merecíamos a raíz del pecado es que todos los días de nuestra vida fueran aflicción. Todos. Pero Dios todavía se compadece en la multitud de sus misericordias de nosotros y de toda su creación, diciendo, a pesar de eso, que eso es lo que te mereces, nos permite ver luz, nos permite tener momentos buenos, nos permite tener alegrías, siendo que lo que realmente merecíamos era aflicción permanente en esta tierra a través por el pecado. Por ahí escuché alguna vez la frase en una frase en una película y creo que, o sea, no es que venga en la Biblia, pero creo que tiene sentido. Hay dos maneras que podemos ver la vida. Una es como si todo fuera natural o nada fuera un milagro, y otra es como si todo fuera un milagro delante de Dios. Y en realidad es así. Todo lo que vemos, todo lo que podemos sentir, todo es un milagro delante de Dios. Desde el amanecer, este tiempo que podemos tener aquí ahorita, todavía en paz, sin persecución, todas esas cosas que nosotros les podemos llamar buenas en el mundo, todo es un milagro y es parte de la misericordia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de dar gracias a Dios en todo. Tenemos que entender eso, mis hermanos, y muchas veces entiendo que cuesta trabajo y no lo hacemos. Caemos también en la dinámica del mundo de decir, bueno, pues ya amaneció, pues qué bueno que ya amaneció, voy a trabajar, y dejamos de lado un poco muchas veces el ver que realmente desde el momento que podemos abrir nuestros ojos, desde que Dios nos sustentó en el sueño, cuando estábamos inconscientes, es Dios quien nos sustenta. Todo lo que Dios permite en esta vida es un milagro, mis hermanos.
Y eso tenemos que entenderlo para darle entonces tantas gracias a Dios de lo que podemos hacer y recordar, como decíamos en Santiago, que el único propósito es cumplir nuestro ministerio. Para eso murió Cristo, eso debemos de tomarlo en cuenta, y cuando lo tomemos en cuenta y cuando de verdad, de repente que nos desviamos, regresamos a ello, nosotros vamos a poder entender que la mejor medicina, como decíamos, para cualquier aflicción es cumplir el ministerio, compartir la obra del Señor y que nos permita en su gracia que algunas personas puedan arrepentirse y venir a Él. Padre, en esta mañana quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias por permitirme compartir tu palabra. Y quiero darte gracias porque podemos entender que todo lo que vivimos en esta vida, en tu misericordia, tú nos consuelas. Que en realidad nosotros merecíamos siempre momentos no gratos, aflicciones, pero tu hermoso amor y misericordia para con nosotros ha hecho que podamos vivir también en esta vida con muchísimos momentos gratos, que en algunas ocasiones, o que en la mayoría de las ocasiones, son los más y los menos son las aflicciones, Señor. Cuando podemos entender eso, no tenemos más que darte gracias, Padre Celestial, por todo tu amor, porque tú no nos das lo que realmente merecemos, Señor, porque tú te compadeces, porque tú eres misericordioso, y que si en algún momento tienes que aplicar castigo, Padre Celestial, como dice tu palabra, no es voluntariamente, y que te duele el aplicar ese castigo, Señor. A nosotros nos debe de doler igual, Padre Celestial, cuando pecamos y cuando te obligamos a ti a tener que ejercer ese castigo, Señor. Cuando nosotros como cristianos entendamos eso, Padre Celestial, vamos a ver cómo cada vez nos alejaremos más del pecado, Padre. Te pedimos fortaleza y entendimiento, Señor, para que en esta mañana nosotros que somos tus hijos, Padre Celestial, podamos comprenderlo y alejarnos cada vez más del pecado, poner nuestros ojos en lo realmente importante que es lo eterno. Y pedimos también, Señor, y oramos para todos aquellos que puedan estar escuchando y que todavía no te conocen, Padre Celestial, que vengan a ti, que se arrepientan, Señor, que entiendan que el pecado es lo que los tiene alejados de Dios, aunque digan tener una religión, aunque digan ir a algún lugar a adorarlo, pero cuando no hay realmente una relación, un entendimiento a través de tu Santo Espíritu, de tu palabra, Padre Celestial, estamos en tinieblas. Oro, Padre Celestial, porque los que estamos aquí y los que están escuchando por internet puedan examinar su corazón, como dice tu palabra, volver a ti de todo corazón, alabar tu nombre y darle toda la gloria y toda la honra al único que lo merece, a quien tú pusiste, a tu bendito Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en quien oramos, te alabamos y bendecimos. Amén.